Las tortugas ninja son un icono de la cultura popular. Su época de mayor esplendor fue a finales de los 80 y principios de los 90, llegando a salir series animadas, juguetes, películas y por supuesto videojuegos. Muy recordadas son sus versiones para videoconsolas como la NES con títulos de asombrosa calidad como el Tortugas Ninja 2 de Arcade Game y el Tortugas Ninja 3 Proyecto Manhattan. Luego darían el salto a los 16 bits en la Super Nintendo con el Turtles in Time y también a la consola rival, la Genesis, con el Tortugas Ninja Hyperstone Heist. Luego vendría un spin-off en forma de juego de peleas para ambas plataformas llamado Tortugas Ninja Tournament Fighters, por lo que ambas consolas recibieron 2 entregas cada una de las aventuras de los Quelonios, o eso es lo que todos creían. Lo que mucha gente no sabe es que hubo un tercer juego de las tortugas para los 16 bits de Sega, pero este no vino de forma oficial, sino que fue un título desarrollado por los Piratonguis, esta vez rusos, con unos resultados que veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Legend Return es un juego del género beat'em up para la consola Genesis Mega Drive. El mismo no cuenta con licencia oficial, por lo que es piratón. Hay poca información sobre su origen, pero supuestamente salió en el año 2012 en Rusia, por lo que todo el juego está en ese idioma. Al parecer, su desarrollador fue la compañía BMB, famosa por hacer títulos piratonguis como Angry Birds, aunque en ninguna parte del juego se le haga mención. Después de una sorprendente y espectacular intro, estoy siendo sarcástico, se nos presenta el menú en el cual seleccionamos inicio y opciones, supongo. En las opciones tenemos acceso a modificar la dificultad, al menos eso creo, y la configuración de los botones y poco más. Es de notar la vagancia de añadir un fondo, igual que pasó con el Gran Turismo 5, del cual ya hicimos un video en el canal. Al comenzar nos dará la opción de escoger una tortuga entre las 4 disponibles: Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. Da lo mismo cuál selecciones, no hay diferencia entre ellas, el manejo es el mismo. Tiene opción para 2 jugadores, pero no creo que vayas a encontrar a alguien que quiera jugar contigo. Luego de mostrarnos un texto genérico en un fondo negro, para variar, en el cual nos explica que Destructor vuelve a las andadas y quiere conquistar el mundo produciendo en masa este juego, para acabar con el cerebro de las personas. Por cierto, todo esto me lo estoy inventando, porque no sé ni papa de ruso. Hasta que por fin entramos en acción, y vemos como todo el entusiasmo se nos va al piso. Y es que más simple y genérico no se puede ver este juego. Los gráficos del personaje, así como los del escenario, son increíblemente insípidos. A algunos tal vez les resulte familiar, ya que el título se fusila descaradamente el aspecto visual de un juego flash de las tortugas ninja, el TMNT Double Damage. El diseño del personaje supuestamente está basado en la serie animada del 2003, pero hecho de mala gana, con una animación tosca y básica, no destacando en ningún aspecto. Los escenarios no se quedan atrás, todos muy sosos y simples, sin nada que destaque, dan hasta sueño. En cuanto a los enemigos, al parecer el clan del pie está pasando por una crisis financiera, ya que solamente hay 3 tipos: soldados de color negro, Mauser, que pueden ser algo molestos, y unos robots de bajo presupuesto, primos del Pato Aparato. ¡Por las tomas de mi abuelo! Todos gozan de una inteligencia mediocre. Si les buscas las espaldas, les puedes ganar sin problemas. Literalmente se quedan parados sin moverse mientras les repartes piña. La música no está tan mal. Hasta que te enteras de que no son originales, sino samples del BGM Music Maker, un programa para crear música en consolas Sega. Tienen la particularidad de reiniciarse cada vez que pones pausa. Un detalle que me pareció bueno es que cada tortuga empieza con un tema musical distinto.
Los efectos de sonido son prácticamente inexistentes. El control es sumamente simple. Con A lanzamos un tipo de golpe y con el C el otro, pero a la hora del combate no hay diferencia. Los enemigos resisten la misma cantidad de impactos. Se puede hacer un combo primitivo con A y luego C, pero no reviste ningún beneficio. Con el B es el salto, que no sirve absolutamente para nada, ya que no podemos tirar patadas. El juego no es muy largo, pero es tan monótono y repetitivo que te va a parecer un siglo terminar. La vida está representada por unas esferas en la parte superior izquierda. Al acabarse todas, morimos y pasamos una pantalla en la cual decidimos si seguir con esta tortura o renunciar, con un fondo de las siluetas de las tortugas sacada de las películas más recientes. Si decimos que no, saldrá una caricatura en donde se muestran los resultados por jugar este juego. De vez en cuando nos encontramos con trozos de pizza con los que reponer vida, siempre colocados cerca de un elevador del Tecnodrome. ¿Serán Vivo o Rocksteady quienes nos dejan los pedazos? Hasta que después de poner al límite nuestra paciencia, llegamos al enemigo final, el destructor más lamentable y patético de toda la historia del videojuego, el cual podemos coser a palos sin que suponga reto alguno. Después viene el final, en donde se nos muestra que incluso las tortugas se quedaron dormidas jugando esto. En fin, lo que he tenido que sufrir jugando este videojuego. En conclusión, el tercer juego de las Tortugas Ninja para los 16 bits de Sega, que, de haberlo sabido, hubiera preferido que quedara en el olvido. Un juego de muy baja calidad, jugabilidad aburrida, unos enemigos lamentables, gráficos simples, todo esto metido en un cartucho. Cómpralo bajo tu propio riesgo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este juego de las Tortugas Ninja para Genesis Mega Drive? ¿Esta leyenda no debería haber retornado? ¿La cura perfecta para el insomnio? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, este juego no debería llamarse Tortugas Ninja, sino la Tortuga Ninja. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.